¿Sabían que las reacciones en la piel son los efectos secundarios más frecuentes de los fármacos? Es un dato que sorprende, ¿verdad? Muchísimo. Y aunque la mayoría son leves, sí, algunas, y esto es lo importante, pueden ser mortales. Uf, ¿sí? Hoy vamos a sumergirnos en el por qué y el cómo nuestra piel reacciona a los medicamentos. Para guiarnos tenemos un capítulo del prestigioso Manual Principios de Medicina Interna de Harrison. Una referencia de primer nivel. Totalmente. Nuestra misión es entender la escala del problema, los mecanismos que hay detrás y, lo más crucial, cómo reconocer las señales de peligro. Y ese punto es clave. De verdad, el reconocimiento temprano lo cambia todo. ¿En qué sentido? Identificar una reacción grave a tiempo. Y sobre todo, suspender el fármaco puede alterar drásticamente el desenlace. Hoy vamos a analizar desde las reacciones más, digamos, predecibles, hasta las respuestas inmunitarias súper complejas que están detrás de todo. De las erupciones más comunes y también de las más severas. Exacto. Para entender por qué esto nos puede afectar a cualquiera, hay que empezar con una idea. La medicina moderna es un juego de números gigantescos. Cierto. Solo en Estados Unidos hablamos de más de 4.000 millones de recetas al año. Casi la mitad de los adultos toman algo recetado de forma regular. Son cifras enormes. Entonces, con esa escala, lo que en un folleto parece un efecto secundario raro, se convierte en un problema de salud pública masivo. Un problema que se mide en cifras muy concretas. El material de referencia indica que estos efectos secundarios pueden causar hasta 4.5 millones de visitas a urgencias. 4,5 millones. Y más de 7.000 muertes cada año. Solo en ese país, los números son abrumadores. Exacto, no son casos aislados. Y la piel parece ser como el campo de batalla principal. Es el órgano más visible al final. Claro, hay un estudio muy revelador que se hizo a lo largo de 20 años en pacientes hospitalizados, y los datos son clarísimos. ¿Qué encontraron? El 91% de las reacciones cutáneas fueron lo que se conoce como exantema morbiliforme. Que, para que la gente se haga una idea, es una erupción que se parece mucho a la del sarampión. Justo. Y el segundo lugar, pero muy de lejos, con un 6%, lo ocupa la urticaria. Y los culpables suelen ser fármacos que usamos todos los días. Los tres grupos que encabezan la lista son: primero, los antimicrobianos. Antibióticos, principalmente. Sí. Luego, los medios de contraste que se usan en radiología para las tomografías. Y los antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINE. Pero aquí es donde la cosa se pone más personal, más compleja. Si dos personas toman el mismo antibiótico para la misma infección, ¿por qué una desarrolla una erupción y la otra no? Buena pregunta. No puede ser solo el fármaco, ¿o sí? No, para nada. Diste en el clavo. El fármaco es solo la mitad de la ecuación. ¿Y la otra mitad? La otra mitad es el individuo. No todas las personas tienen la misma probabilidad de reaccionar. Hay poblaciones de alto riesgo bien identificadas. ¿Cómo quiénes? Hablamos de adultos mayores, pacientes con enfermedades autoinmunes como el lupus, personas que han recibido trasplantes de médula ósea y, de forma muy marcada, aquellos con ciertas infecciones virales. Espera, infecciones virales. ¿Cómo un virus puede hacer que reacciones a una pastilla? Es una conexión fascinante. Se cree que virus como el de Epstein-Barr, el que causa la mononucleosis, ¿La enfermedad del beso? esa misma, o el VIH, alteran la forma en que nuestro sistema inmunitario se regula. Lo dejan en un estado, digamos, de alerta o desequilibrio. ¿Y entonces reacciona de forma exagerada? Exactamente. Se vuelve más propenso a reaccionar contra un fármaco. El texto nos va a un dato que es simplemente brutal. A ver. Las personas con VIH avanzado, con defensas muy bajas, tienen un riesgo entre 40 y 50 veces mayor de reacciones adversas al sulfametoxazol, un antibiótico súper común. 40 a 50 veces. No es un poco más de riesgo, es estar en una categoría completamente diferente. ¡Qué locura! Una locura. Ok, bueno, ya que entendemos la dimensión del problema, la siguiente pregunta es: ¿por qué reacciona la piel? ¿Qué pasa a nivel biológico para que aparezca una erupción? El texto nos ayuda a simplificarlo dividiendo las reacciones en dos grandes grupos: las que no involucran al sistema inmunitario y las que sí. Empecemos por las primeras, las no inmunitarias. Por lo que entiendo, son más predecibles, ¿no?
casi como un efecto secundario mecánico del fármaco. Exactamente. No es una alergia, es una consecuencia directa de cómo funciona el medicamento. Un ejemplo muy visual es el de la minoxiclina, un antibiótico para el acné. Sí, lo he escuchado. Puede acumularse en la piel con el tiempo y causar una pigmentación de color azul grisáceo, sobre todo en cicatrices. O la quimio, por ejemplo. Claro, la quimioterapia ataca a las células que se dividen rápidamente. Como las células de los folículos pilosos hacen eso, pues el pelo se cae. No es una reacción alérgica, es el mecanismo de acción del fármaco haciendo su trabajo. Hay un ejemplo en las fuentes que me impactó muchísimo. La necrosis cutánea por warfarina. Suena terrible. Y lo es. Es una reacción rara pero devastadora. La warfarina es un anticoagulante, pero, y aquí está la paradoja, al inicio del tratamiento puede crear un estado temporal en el que la sangre coagula más fácilmente en los vasitos de la piel. Y eso mata el tejido. Mata el tejido. De nuevo, no es una alergia, es una peculiaridad farmacológica del medicamento. Entendido. Pero la mayoría de las erupciones agudas, las que aparecen de repente, sí son cosa del sistema inmune, ¿verdad? Ahí es cuando la cosa se vuelve impredecible. Ahí es donde nuestro propio sistema de defensa se confunde y ataca. Para entenderlas, los científicos las dividen en categorías. Las dos que más nos importan son, en términos sencillos, las reacciones rápidas y las reacciones lentas. Me gusta esa simplificación. ¿Cómo funciona la reacción rápida? La reacción rápida es la alergia clásica. Imagina que tu sistema inmune tiene unos guardias de seguridad muy sensibles, unos anticuerpos llamados IgE. Ok. Cuando ven un fármaco que no les gusta, como la penicilina, que es el ejemplo perfecto, lo identifican como un invasor peligroso y sueltan una alarma química al instante. Y esa alarma es la que causa los síntomas. Exacto. Causa la urticaria, la hinchazón y, en el peor de los casos, la anafilaxia. Ocurre a los pocos minutos u horas de la exposición. Rápida y potencialmente muy peligrosa. ¿Y la lenta? La reacción lenta es más sigilosa y más compleja. Aquí no actúan los guardias de seguridad de primera línea, sino un equipo de fuerzas especiales de tu sistema inmune. Unas células llamadas linfocitos T. ¿Y por qué son más lentas? Porque este equipo tarda más en movilizarse y organizar el ataque. Puede llevar días o incluso semanas. Por eso la erupción no aparece de inmediato. Este es el mecanismo detrás de la mayoría de las erupciones comunes, las morbiliformes. Pero también es el responsable de las reacciones más graves y destructivas que existen. Esto que dices de que la diferencia está en la persona me hace pensar, si el sistema inmune de alguien reacciona y el de otra no ante la misma pastilla, la diferencia tiene que estar en la persona. Podría ser algo genético. Justo. ¿Está el riesgo escrito en nuestro ADN? Has dado en el clavo. Esa es la frontera de la medicina actual, la farmacogenómica. Farmacogenómica. Ya no se considera mala suerte. Sabemos que hay asociaciones increíblemente fuertes entre ciertos genes y el riesgo de sufrir reacciones graves. En concreto, se ha estudiado mucho una familia de genes llamados HLA. HLA. Son como el carnet de identidad de nuestras células inmunitarias. Espera, un momento. ¿Me estás diciendo que antes de darme una pastilla, un médico podría hacerme un test de ADN para saber si me va a causar una erupción mortal? ¿Eso ya se hace? No solo se está haciendo, sino que en algunos casos es la norma. No te creo. El ejemplo más claro es con el abacavir, un fármaco para el VIH. Se descubrió que las personas con una variante genética específica, la HLA-B/5701, tienen una probabilidad altísima de sufrir una reacción de hipersensibilidad grave. ¿Qué tan alta? Tan fuerte es la conexión que el test genético para este marcador tiene un valor predictivo negativo del 100%. A ver, explícame eso. ¿Qué significa un valor predictivo negativo del 100%? Significa que si tu resultado es negativo, o sea, no tienes ese gen, la probabilidad de que tengas esa reacción es 0. Es prácticamente imposible. ¡Wow! Piensa en lo que eso significa para la seguridad del paciente. Eliminamos por completo la ansiedad y el riesgo de una reacción potencialmente fatal con una simple prueba genética. Antes de recetar la primera pastilla. Exacto. Es un cambio de paradigma total. Es alucinante. Es medicina del futuro, pero hoy. ¿Hay otros ejemplos así de claros? Sí, y son muy específicos de ciertas poblaciones.
En personas de ascendencia china Han, por ejemplo, tener el gen HLA-B1502 aumenta de forma dramática el riesgo de desarrollar el síndrome de Stevens-Johnson. Una de las reacciones más temidas. Correcto. Al tomar carbamazepina, un fármaco para la epilepsia. Y en esa misma población, otro gen, el HLA-B5801, se asocia a reacciones graves con el alopurinol, que se usa para tratar la gota. Con razón, la FDA y otras agencias reguladoras ya recomiendan hacer estos tests. Es increíble cómo la genética puede ser como un interruptor de riesgo. Totalmente. Sabiendo todo esto sobre el porqué, me pregunto cómo se ve esto en la vida real. Si alguien tiene una reacción, ¿qué es lo que ve en el espejo? ¿Cómo distinguimos una simple molestia de una emergencia? Una pregunta fundamental. Empecemos por lo más común, la erupción morbiliforme. La del 91%. Esa. Visualmente, son manchas rojas planas o ligeramente sobreelevadas, que suelen empezar en el tronco y se van extendiendo hacia las extremidades, de forma simétrica. ¿Y la gran pista para reconocerla? La gran pista es que casi siempre pican. A veces, mucho. Luego estaría la urticaria, las típicas ronchas. Exacto. Ronchas rojas, hinchadas, que pican intensamente, pero tienen una característica muy peculiar. ¿Cuál? Cada roncha individualmente dura menos de 24 horas. Desaparece de un sitio y puede aparecer en otro, pero la lesión en sí es fugaz. Ah, mira. Y un dato importante, aunque los fármacos pueden causarla, solo explican entre el 10 y el 20% de los casos agudos. La mayoría tienen otras causas. Y hay una que me pareció muy curiosa que mencionan las fuentes. La erupción farmacológica fija. Del nombre ya es extraño, ¿eh? Sí. Es una reacción realmente particular. Se presenta como una o varias manchas, a menudo de un color oscuro, violáceo, con los bordes muy bien definidos. ¿Y por qué fija? Lo fijo viene de que, si la persona vuelve a tomar el mismo fármaco, la lesión reaparece exactamente en el mismo sitio. ¿En serio? Es como si la piel tuviera una memoria inmunológica en ese punto específico. Puede ser en un labio, una mano, los genitales, siempre en el mismo lugar. Fascinante. Ahora, si te parece, hablemos de lo que de verdad asusta. De esas reacciones que no son una curiosidad clínica. Por supuesto. Y aquí es donde la conversación cambia por completo. ¿Se pone seria? Se pone muy seria. Tenemos que hablar de las reacciones que son verdaderas emergencias médicas. No son solo ronchas, son condiciones que pueden matar. La primera es el DIHS, o por sus siglas en inglés, DRES. Que significa síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos. Correcto. ¿Qué lo hace tan peligroso? Varias cosas. Primero, su aparición es tardía, entre 2 y 8 semanas después de empezar el fármaco. Cuando ya ni te acuerdas de que empezaste un tratamiento nuevo. Exacto. Segundo, los síntomas son sistémicos. Fiebre alta, una erupción muy extensa y una hinchazón muy notoria de la cara. Pero lo crucial, me imagino, no es lo de afuera. No. Lo que define su gravedad es la afectación de órganos internos. El hígado se inflama, los riñones pueden fallar, el corazón se puede inflamar. La batalla no es solo en la piel, es en todo el cuerpo. ¿El texto menciona algo sobre la reactivación de virus? Sí, y es un punto crítico que complica el pronóstico. Se ha visto que en el caos inmunitario que genera el DHS, virus de la familia del herpes que todos llevamos latentes, ¿Como el del herpes labial? como ese, o el virus del herpes humano 6, pueden reactivarse. Y esta reactivación echa más leña al fuego, empeora la inflamación de los órganos y se asocia a una mayor mortalidad. ¿De cuánto estamos hablando? Puede llegar hasta el 10%. Un 10% de mortalidad por una reacción a un fármaco. Es una cifra aterradora. Y nos queda el otro gran temor, el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Correcto. Estos dos nombres, SJS y TEN, en realidad describen un espectro de la misma enfermedad. Que es una de las emergencias dermatológicas más graves que existen. La más grave, diría yo. La característica fundamental es la necrosis, la muerte de la capa externa de la piel, la epidermis. La piel se muere. Literalmente, empieza a morir y a desprenderse, igual que las mucosas de la boca, los ojos, la garganta, los genitales. Es como si el paciente sufriera una quemadura masiva, pero desde dentro hacia afuera. ¡Qué imagen tan terrible! ¿Y cuál es la diferencia entre SJS y TEN?
¿Es solo la gravedad? Es la extensión del daño. La comunidad médica ha puesto unos límites para clasificarlos. Se considera SJS cuando el desprendimiento de la piel es menor al 10% de la superficie corporal. ¿Y TEN? Hablamos de TEN, la forma más extrema cuando supera el 30%. Y para los casos intermedios se usa el término de superposición SJS-TEN. Me imagino que el manejo es... Increíblemente complejo. Requieren cuidados intensivos casi siempre en una unidad de quemados, por la pérdida masiva de piel, de líquidos y la altísima probabilidad de infecciones. Queda claro que, aunque la mayoría de las erupciones son benignas, hay un espectro de gravedad que es vital reconocer. Vital. Entonces, para resumir las ideas clave de todo lo que hemos analizado, las reacciones cutáneas a fármacos son comunes, son complejas y están influenciadas por una danza intrincada entre el propio medicamento, nuestro sistema inmunitario y, como hemos visto, nuestra genética. Una danza que a veces puede ser mortal. Y el mensaje práctico, el que nos tenemos que llevar, es que no toda erupción es inofensiva. Hay señales de alarma claras. Sí. Si una erupción se acompaña de fiebre, de hinchazón de la cara, de ampollas, de dolor en la piel al tocarla... O de afectación de las mucosas. Exacto. Ojos rojos y doloridos, llagas en la boca, dolor en la zona genital. Eso no es normal. Eso es una bandera roja que indica que se debe buscar atención médica de inmediato. Y en este contexto el conocimiento es poder. La farmacogenómica, este campo que relaciona los genes con la respuesta a los fármacos, nos está abriendo la puerta a una nueva era. Una era más segura. Mucho más segura. Una era en la que, con un simple análisis de sangre, podremos anticiparnos y evitar muchas de estas reacciones graves antes de que ocurran. Estamos al borde de poder hacer la prescripción de medicamentos verdaderamente personalizada. Para cerrar, quiero dejar a nuestra audiencia con una reflexión final. Una observación del texto que me pareció fascinante por lo paradójica que es. A ver. Hay unos fármacos, los inhibidores de TNF-alfa, que son muy potentes y se usan para tratar enfermedades de la piel como la psoriasis. Sí, son muy efectivos. Pues bien, en una extraña vuelta de tuerca, estos mismos medicamentos pueden inducir psoriasis en pacientes que los reciben por otras razones, como la artritis reumatoide. Es una de las grandes paradojas de la inmunología. Y plantea una pregunta increíble sobre el delicado equilibrio de nuestro sistema inmune. ¿Cómo es posible que la misma molécula sea, a la vez, la cura y la causa de una enfermedad, dependiendo del individuo? ¿Qué nos dice esto sobre los límites de nuestro conocimiento actual y los desafíos que enfrentaremos con las futuras terapias dirigidas?